hermanos, es un placer estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta hora, ahí desde donde tú estás, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración para entender esta palabra. Dile: Padre Santo, en esta hora, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Tú eres bueno, eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, por este día, por las bendiciones, porque tú nos cuidaste, porque tú nos guardaste, Señor. En esta hora pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por los de nuestra familia, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Padre Celestial, y en esta hora, Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor, eres bienvenido para que nos enseñes esta palabra, para que se quede en nuestro corazón y dé fruto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Yo traigo este tema que se llama ¿por qué dudaste? Y vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 14, del 22 al 32. Y fíjate bien lo que dice la palabra, por eso quise leerla toda para que la analicemos. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así es que Jesús hizo que sus discípulos pasaran al otro lado. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es bien importante que entiendas que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Dice que el viento era contrario. Ahora, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Algo sobrenatural, que Jesús estaba caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjate bien en esta palabra, en donde ellos se turbaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas. La barca era azotada por las olas y había un viento contrario. Así es que ellos, la mayoría de ellos eran pescadores y ellos saben cómo es la vida en el mar. Mas, sin embargo, ellos aquí, al pasar al otro lado, porque Jesús eso les dijo, ellos se turbaron y dieron voces de miedo. Ten muy presente esta palabra, que dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía quién era Jesús. Estaban turbados y tenían miedo. Él sabía que si era Jesús, él podía caminar como estaba Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces él obedeció, le dijo: di la palabra. Jesús dio la palabra y empezó a caminar. Y entonces él estaba caminando, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí vamos a ver esta segunda parte. Ya tenía miedo, pero al ver a Jesús ir caminando, dice, cuando vio el fuerte viento que ya estaba, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es muy importante que nosotros analicemos bien aquí esta palabra del Señor, en donde vemos que al principio ellos estaban turbados, dieron voces de miedo. Después, cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas viendo hacia Jesús, pero al ver el fuerte viento, dice que le entró el miedo, tuvo miedo, y entonces él comenzó a hundirse. Por naturaleza el hombre es muy desconfiado y le cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, las que vienen en la palabra de Dios, son verdaderamente cosas, pues yo les puedo llamar sobrenaturales, porque ¿quién camina sobre el mar? Solamente Cristo. Acababan de pasar un milagro antes de estar aquí, un milagro que alimentaron a 5,000 personas. ¿Con qué? Con panes y con peces, con esas pocas cosas ellos habían alimentado, habían visto ese milagro. Así es que ahora le dice, habían visto este milagro, y entonces le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, amado hermano, ¿qué es la duda? ¿Qué es esa duda que hace a que Pedro agarrara y se empezara a hundir? La duda hace que te hundas. Ahora, la duda es un espíritu inmundo que quiere apartarte de Dios y de sus propósitos. El objetivo de la duda es arrastrarte hacia un espíritu mayor, que es la incredulidad. Si tú dejas que la duda crezca en tu vida, te va a llevar hacia el espíritu mayor, que es la incredulidad. La duda es la poca fe que uno puede tener, porque estás dudando, pero tienes una pizquita de fe. Pero si tú alimentas más la duda, te va a llevar hacia la incredulidad, y por eso es que debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuántos de nosotros estuvimos a un paso de probar lo sobrenatural de Dios? Cuando nosotros estamos pasando una prueba, cualquier tipo de prueba, estamos esperando el poder de Dios, estamos esperando que Dios haga algo, y debemos esperar y confiar y mantenerse firme. Y no es fácil, porque entonces te viene la duda y te dice: ¿y cuándo vas a sanar? ¿Cuándo vas a resolver tus finanzas? ¿Y cuándo se va a convertir tu esposo? ¿Cuándo se va a convertir tu hijo? Ya llevas tantos años. Pues tú debes de mantener tu fe firme. Cuando Jesús confrontó a Pedro con esta verdad, cuando le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era para humillarlo o para señalarlo delante de los demás. Lo hizo para evitar que él cayera en algo peor, que es la incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es el resultado de un corazón endurecido, y una de estas formas es dudar. ¿Por qué la persona cuando ya no cree? Es porque ya su corazón se endureció, porque hay personas que desean recibir un milagro de Dios, pero rápido, tiene que ser ya. Y dicen: una petición urgente, yo tengo que hacer un pago mañana y Dios me tiene que dar el pago hoy, a más tardar en la noche. Y entonces, si no sucede, ya se endurece nuestro corazón, y nosotros debemos de permanecer firmes en la fe. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 3, verso del 7, amén. Hebreos 3, del 7 hasta el 19, es muy importante que lo leamos. Dice Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense bien, el Espíritu Santo está hablando en esta hora. Dice: si oyeres hoy su voz, hoy estás escuchando la voz del Espíritu Santo. No es mi voz, es la voz del Espíritu Santo a través de esta palabra que dice: si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Es muy importante que no vagues en tu corazón. Y no han conocido mis caminos. ¿Por qué dijo que vieron sus obras 40 años? Porque ellos vieron cómo Cristo los libertó de Egipto con mano poderosa, 10 plagas para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Además, estaban acorralados entre el mar y los montes y venía el pueblo de Egipto para matarlo, y entonces Dios abre el mar, pasan en seco y mata a todos sus enemigos. Después empiezan a caminar en el desierto que hay bastante calor, y entonces Dios les pone una nube con ese aire refrescante y esa sombra para que caminen en el día, y en la noche que hay en el desierto bastante frío, pues Dios les pone una nube de fuego para que no tengan frío y tengan luz en la noche. Aparte, nunca pasaron sed, siempre tuvieron el maná, que fuera el alimento temprano, a primera hora del día, ahí estaba el alimento diario. ¿Y qué más? Nunca se les acabó el calzado, nunca se les acabó la ropa. Hermanos, ese es un milagro tremendo. Pero dice que ellos siempre andaban vagando en el corazón. Dice, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reino. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué dice esto? Porque te invito a que leas Éxodo. Ahí el pueblo se quejaba, lloraba. Una vez lloraron toda la noche porque se acordaban y querían carne. Lloraban toda la noche, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor era estar allá con los melones, las sandías, las cebollas, los ajos. Es cierto que éramos esclavos, pero por lo menos. Y entonces siempre se quejaban. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque Dios quería que conquistaran. Y verdaderamente, hermanos, así pasa cuando no cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de Cristo. Por eso Dios se enojó, dice, antes exhortaos los unos a los otros para cada día, entre tanto que se dice hoy esta palabra, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el pecado te engaña, que dices, no, tu hijo no va a sanar, tú no vas a sanar, porque Dios permitió que pasara eso. ¿Cuándo vas a poder pagar esa deuda? O sea, eso tú no lo permitas, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tú ya tienes una fe, pues debes de confiar desde el principio como estás, mantenerte firme. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy estamos escuchando la voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos Dios los sacó. Dios sacó a todo ese pueblo porque Dios quería bendecirlos desde el mayor hasta el menor. Pero desde el mayor hasta acá se quejaban, lloraban y decían, ¿por qué nos sacaste? ¿Y cómo para qué? Y yo que no sé, ellos ya no tenían fe, no tenían ilusión, no tenían esperanza, no querían quitarse la esclavitud de su mente. Ahora, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Pues no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Esas personas no recibieron la promesa,
porque ellos mismos se cerraron en su corazón. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué hicieron cuando Moisés se subió al monte a recibir los 10 mandamientos? Como vieron que tardó, pues entonces hicieron un ídolo, un becerro de oro, y ese era el que los iba a guiar. O sea, a veces cuando la persona no recibe un milagro inmediato en el momento que él quiere, la persona endurece su corazón y se va por otras opciones, y eso enoja a Dios. Así es que vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El texto dice, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos ya habían endurecido su corazón. La gente cuando endurece su corazón, que dice, Dios no me ama, Dios no me oye. ¿Por qué permitió eso? Es que Dios no oye mi oración. Si tú has hablado así alguna vez, entonces es hora de que tú vuelvas a retomar y pidas perdón, porque verdaderamente Dios no te ha olvidado. Dios escucha la oración. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros somos libres desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero déjame decirte qué hay detrás de la duda. ¿Qué es lo que hay detrás de esa duda? Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjate muy bien. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de 3 cosas que son de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a analizar estas 3 cosas que Dios nos ha dado, porque estas son las 3 cosas que el diablo quita en la vida del creyente por medio del espíritu del temor. ¿Te acuerdas que Pedro tuvo miedo al ver el fuerte viento? Entonces él, al tener miedo, el diablo le quitó estas 3 cosas. Dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. ¿Qué es el poder? Pues es el poder sobrenatural de Dios. El espíritu de amor. ¿Qué es el amor? Pues es el amor de Dios sobre nuestras vidas. El dominio propio es, según el griego, es pensar seguro. Tú siempre debes de pensar seguro, porque segura es la palabra de Dios. ¿Por qué el diablo ataca estos elementos? Fíjate muy bien. Ataca el espíritu de poder, porque cuando el temor, así como a Pedro le entró el temor al ver las circunstancias, y a ti también te entra el temor al ver las circunstancias que estás viviendo, entonces el temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e inservible. Sufre, se debilita y no puede conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cae en la frustración y en la derrota. Así es que él dice, pues no puedo, Dios no me oye, yo no veo que pase nada. Y también ataca el espíritu del amor, porque cuando la persona ha dejado entrar el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. El temor en el amor, ¿sabes qué es lo que trae? Trae celos, trae contienda y trae destrucción. ¿Por qué pasa cuando una persona está enamorada? Fíjate, cuando una persona está enamorada de una persona y no le conviene, porque le digo, no es que no te conviene, no le importa. El amor la lleva a seguir con ese amor, ¿verdad? Entonces el diablo te quita ese amor de Dios para que tú tengas contienda y empieces a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios permite esto? Y entonces eso es lo que hace el enemigo. En el dominio propio, ¿qué hace? El temor hace que pierdas la calma y la paz, porque dice que debemos tener dominio propio, pero el temor hace que pierdas la calma y la paz. Y el temor te lleva a la depresión,
y a la desesperación. Una persona con temor se desequilibra, ya no tiene ese equilibrio, pierde el control de sus emociones. Eso es lo que hace el enemigo y eso me hace recordar cuando yo al principio estaba creciendo en los caminos del Señor. Ahora entiendo, digo yo, dejas entrar el temor y te dice, pero ¿será que de veras Dios va a hacer esto? ¿Será que de veras? Entonces empieza la duda a trabajar y dice uno, pues es que dice Dios que sí, pues no se ve nada claro, empieza la duda a hablarte y entonces te pones triste, te pones desesperada, ay, es que no se soluciona mi problema, ay, es que mi esposo no se convierte, ¿hasta cuándo se va a convertir? Y entonces te desequilibras y te desesperas. Dice aquí Marcos 16, 17 y 18, pero antes de irnos a esa cita, yo quiero darte un pequeño testimonio que se me está viniendo ahorita a la mente, de la desesperación. Había una mujer que me escribía y decía que su hijo se encerraba en el cuarto porque un espíritu inmundo le decía que se suicidara. Y entonces no se bañaba, se quedaba encerrado días y me llamaba, hermana, que mire. Y pues uno le dice, le pasé citas bíblicas acerca de para su hijo y le decía, su hijo va a ser salvo, su hijo es de Cristo. Y entonces ella pues se animaba con lo que le decía uno, de repente se alteraba, no, hermana, es que de veras me da miedo. Hermana, las citas bíblicas las está leyendo, léanlas en voz alta, lean la Biblia en voz alta. No soportaba el muchacho que se leyera la Biblia en voz alta y decía, cállate y usted manténgase firme, hermanos. Duramos esta situación casi un año y un día también la duda me dijo, tanto que ayudas a esta mujer, ¿será que de veras? Hermanos, qué terrible. Y no, porque la palabra de Dios dice, y yo le decía, su hijo es de Cristo, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y así estábamos, hermanos. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Resulta que un día me dice, hermana, ya se bañó, ya salió del cuarto. Ahora viene un muchacho porque decíamos que mande Dios a alguien para que le hable de la palabra, que haga algo, porque ningún pastor, como está en Estados Unidos, ningún pastor por la pandemia quería ir a su casa. Y entonces así seguimos hasta que dice, hermana, un muchacho viene a buscarlo y se lo lleva a caminar. Y ya para terminar, hermanos, ¿qué crees? Ya se bautizó, me mandaron el video. Entonces, la duda decía, ¿será que de veras? Por eso hay que mantenerse firme en la palabra, porque Dios es fiel, es verdadero y cumple su palabra. Ese muchacho, ese video ahí está que me lo mandaron, es libre, se bautizó y está feliz el muchacho. Ella está más feliz todavía de ver a su hijo libre. Por eso te digo, lo que estás pasando, mantente firme en la palabra, habla la palabra en voz alta y Dios contesta. Eso es un testimonio. Hay más testimonios, hermanos. Por eso ahora sí vámonos a Marcos 16, 17, 18, en donde esta es una palabra que Jesús mismo dijo. Digo, el que creyere, dice 17, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjate bien. Todos los que creemos, estas señales te seguirán. ¿Has sentido que alguien te sigue? Bueno, pues estas señales te van a seguir, dice Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que no tienes por qué tener temor. Dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa, dice, para los que creen. Pero
Pero si tú tienes duda o ya tienes incredulidad, no te van a seguir estas cosas. Pero hoy, si tienes duda, si tienes incredulidad, hoy se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Sácalo de tu vida, porque dejaste entrar a través del miedo. Y el miedo lo vas a echar fuera también en el nombre de Jesús. Así es que la duda se manifiesta después de la divagación de un pensamiento. ¿Te acuerdas cuando leímos Hebreos? Que divagaba el pueblo. Pues cuando se manifiesta la duda después de la divagación de un pensamiento en contra de una verdad. El pensamiento contrario que se manifiesta es este que te dice, no se va a poder, no se va a sanar, no se va a salvar. ¡Ay, es imposible! Hermanos, hemos visto borrachos tirados hasta el suelo convertirse, bañarse y hasta predicar el evangelio, hermanos. Así es que todo es posible, porque por eso dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tú no debes de dejar que la duda gobierne tu corazón a través del temor. Jamás debes de permitir eso. Por eso es que la duda, fíjate bien, puede llegar a excavar tan profundo en tu mente, si tú lo dejas, que hace que creas cosas que no son ciertas y te lleva a desagradar a Dios. Fíjate que dice Hebreos 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que es muy importante que tú, cuando te acercas a Dios, tú debes de saber que ahí está y que te va a escuchar y que te va a contestar cuando sea el momento adecuado y preciso y que tú no te vas a desesperar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Mientras tienes que confiar, tienes que esperar, tienes que orar, tienes que decir las escrituras. Esta mujer con su hijo se mantuvo, a veces como que bajaba, pero se volvía a subir y se alimentaba su fe y ya vio su recompensa, hermanos. Así es que Pablo dice en Efesios 6:16, sobre todo, fíjense, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Sabes de qué tamaño es el escudo? Los romanos usaban el escudo del tamaño de la altura de la persona y era de madera forrado con cuero. ¿Por qué? Y cuero mojado. Imagínate cómo pesaba ese escudo. Y una vez quise agarrar en un museo una espada y jamás, nada más la hacía así con las dos manos. Ahora imagínate un escudo. Pero ¿quién es el que te dé esa fuerza? Porque estás alimentado fuertemente, estás capacitado y ejercitado, como dice Pablo, y agarras tu escudo y ese escudo te protege y te manda el enemigo un dardo y con fuego te lo manda, pero como el cuero está mojado, ahí se apaga, quedará la flecha ahí atrapada, pero a ti no te va a pasar nada. Esos dardos los manda a la mente y tú tienes que tener protegida tu mente con la palabra de Dios. Pero si tú no lees la palabra, ¿cómo te vas a proteger? Necesitas protegerte. Ahora, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Pero qué estás oyendo? ¿Estás oyendo cosas negativas? ¿Estás oyendo las noticias? ¿Estás oyendo a gente negativa? Dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Llénate de la palabra. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué Dios ha permitido que yo viva esto? ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tú no te preguntes por qué. Tú mantente firme caminando porque Dios nos ha preparado para poder caminar a través de la adversidad y no te pase lo de Pedro, que Pedro bajó
siguió la palabra de Dios y empezó a caminar, pero empezó a ver las circunstancias y le entró temor. Tú no veas las circunstancias, no dejes que el temor entre a tu vida, porque entonces entra la duda, y si dejas que la duda habite tu corazón, entra la incredulidad, y si entró la incredulidad es porque tu corazón se endureció. Así es que en esta hora, cierra tus ojos y dile en esta hora al Señor, no te distraigas, cierra tus ojos porque allí está el Espíritu Santo tocándote, y dile, Padre Celestial, en esta hora, dile, yo recibo esta palabra, dile, yo recibo esta palabra, yo quiero, Padre Celestial, en esta hora que tú me perdones, dile, por divagar mi mente, dile, porque yo he divagado, he dejado que entre en mi vida el miedo, el temor, la duda, la incredulidad, he dejado que se endurezca mi corazón, pero en esta hora, Espíritu Santo, dile, toca mi vida, toca mi vida, toca mi corazón, dile, te entrego los miedos, te entrego la duda, te entrego la incredulidad, y de ahora en adelante yo voy a creer en fe, dile, yo voy a creer en fe, perdóname por dudar de tu palabra, Señor, dile, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres verdadero, dile, perdóname, entra en mi vida, entra en mi corazón, ayúdame, Espíritu Santo, yo te prometo, dile, que yo voy a leer las Escrituras, voy a alimentar mi alma, voy a alimentar mi espíritu con la palabra de Dios, y ya no voy a permitir escuchar malas noticias, ya no voy a permitir escuchar gente negativa, ya no voy a permitir eso, Padre Santo, porque yo quiero conquistar, y ahora en adelante, dile, yo voy a esperar, así como Job, que le vino la prueba, pero él esperó hasta el último momento, aunque se quedó solo, aunque su familia, su esposa lo dejó, aunque sus amigos lo criticaron, pero él dijo, aunque él me matare, en él esperaré, y Dios lo premió con el doble de lo que había perdido, Padre. En esta hora yo tomo firmemente esta decisión, dile, de caminar en el camino del Señor, de leer tu palabra, de orar, de ayunar y de asistir al servicio el domingo, y también asistir a la célula. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Acuérdense que tenemos 4 servicios en Pan de Vida de Collado con nuestro pastor, el doctor Manuel Márquez. Comparte este video y Dios te bendiga.